Bien, muchas gracias a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Para comenzar, queremos señalar que el Centro de Estudios Jurídicos Justa Causa en esta oportunidad se complace en darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar, titulado Encuentro Conmemorativo, Mujeres en el Derecho Privado. Para comenzar, quisiéramos agradecer la presencia de las destacadas profesoras y académicas Lucía Rizic, Ángela Arenas, María Pajatica y Paulina Manosalva Carrasco, quienes muy cordialmente han aceptado nuestra invitación para acompañarnos en esta actividad. Agradecemos igual especialmente al medio digital Estado Diario, plataforma especializada en noticias y actualidad legal, con quienes tenemos el honor y el privilegio de estar transmitiendo conjuntamente esta actividad. Para ustedes valgan nuestros más sinceros agradecimientos. Además, agradecemos la presencia de profesores, abogados, estudiantes y público en general presente. Bien, el pasado día 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y la lucha que las mismas han encabezado en pro de la equidad de género en la vida social, familiar, económica y laboral, entre otras muchas áreas, siendo en dicho contexto que como Centro de Estudios Jurídicos Justa Causa no quisimos desaprovechar la oportunidad de brindar un espacio de reflexión para discutir acerca de la posición de la mujer en el derecho privado, de la mano de nuestras distinguidas y renombradas abogadas y docentes. Por otro lado, de manera previa a la cita que hoy nos convoca, como Centro de Estudios hemos ido rindiendo homenaje a través de nuestros medios de difusión a diversas juristas chilenas que han abrazado el estudio y la enseñanza del derecho a lo largo de los años, demostrando así la necesidad de seguir inspirando en nuestra sociedad la instauración de una participación equitativa, igualitaria y sin discriminación basada en cuestiones de género. Sin más que agregar, quisiéramos dar inicio a esta actividad presentando a la profesora Paulina Manosalva Carrasco, abogada por la Universidad Católica de Temuco, magíster en Derecho Civil Patrimonial por la Universidad Diego Portales y actual alumna de doctorado en la misma Casa de Estudios, quien se desempeña actualmente como docente en la Universidad de la Frontera, y que en esta ocasión nos presentará la ponencia denominada La responsabilidad civil por anticonceptivos defectuosos. Le damos la palabra, profesora. Adelante, por favor. Muchas gracias, Sofía. Espero que se escuche bien. Primero de todo, quiero agradecer al Centro de Estudios Jurídicos Justa Causa por la invitación a participar en esta actividad, la que han organizado de forma impecable, también a Estado Diario, y además quiero destacar que me siento muy feliz de compartir este panel en conmemoración de un día tan importante con destacadas profesoras de Derecho Civil, y por cierto, ¿por qué no decir que también estoy muy orgullosa que muchas de mis estudiantes, mujeres y hombres, están participando en este Centro de Estudios Jurídicos Justa Causa, lo que sin duda es un orgullo para mí. Bueno, el día de hoy yo voy a tratar un tema muy relevante y reciente para las mujeres principalmente, y que se refiere a la responsabilidad civil por anticonceptivos defectuosos. Marcela tiene 20 años, trabaja como cajera para apoyar a su familia, en especial a su madre con cáncer, y además espera terminar una carrera universitaria mientras desempeña estas labores. Por su parte, María tiene 37 años, es madre de 3 hijos, y el año 2020 se estaba separando y cursando tercer año de Administración Pública. Estas mujeres son reales, cuyos nombres he cambiado, y tienen características comunes que comparten con al menos otras 140 mujeres de nuestro país. Todas ellas habían tomado la decisión de no tener hijos, ya sea actualmente o para siempre, motivo por el cual utilizaban pastillas anticonceptivas entregadas por un CEFAM, o también llamado Centro de Salud Familiar. Sin embargo, a pesar de esta decisión y de tratarse con anticonceptivos, ellas quedaron embarazadas entre el año 2020 y 2021. Tiempo después sabrían que esto se debió a que los anticonceptivos que fueron entregados por el establecimiento público en el marco del Programa de Salud Familiar del Estado eran defectuosos. Las alertas de los CEFAM, así como también algunas alertas efectuadas por ciertas corporaciones, como la Corporación Miles, comenzaron a llegar hasta el Instituto de Salud Pública a principios de agosto del año 2020. El 24 de agosto del 2020, es decir, un año después que comenzara la circulación de las pastillas anticonceptivas, el ISP emitió una alerta farmacéutica en la que decidió retirar solamente una serie de los anticonceptivos Anulet CD de los laboratorios Silesia y Andrómaca OSA.
El motivo, según lo que se expresó en esa alerta farmacéutica, era que se habían detectado envases con disposición errada de algunos comprimidos, o falta de estos, falta de comprimidos con principio activo o placebo, o bien los placebos estaban ubicados donde tenían que ir las pastillas con el principio activo. Luego, el 3 de septiembre del año 2020, esta alerta farmacéutica fue ampliada y se señaló que se incluía solamente un lote más, porque estos comprimidos estaban vacíos, triturados, rotos y pisados. Eso era lo que señalaba expresamente la alerta farmacéutica. Finalmente, el ISP emitió en septiembre también de ese año una resolución exenta 3676, que pueden buscarla en el ISP, en que se suspendió el registro sanitario del medicamento Anulet CD. Se pidió su retiro y la destrucción de los 2 lotes que ya habían sido alertados, y además se instruyó a todos los establecimientos públicos, como los CEFAM, que dejaran en cuarentena los demás lotes del medicamento, es decir, estos no podrían ser distribuidos. Sin embargo, y algo que llama poderosamente la atención, contra todo pronóstico, esta medida únicamente duró 4 días, porque el día 8 de septiembre, el director suplente del Instituto de Salud Pública de Chile, el señor Heriberto García, emitió la resolución exenta 3701, que, como digo, sorpresivamente modificó la resolución anterior y terminó por permitir que los servicios de salud y centros de atención primaria entregaran estos anticonceptivos, los que no tuviesen fallas visibles, cuestión que quedaba netamente a criterio de cada profesional o encargado de la distribución de cada centro de salud. Hasta el momento existen denuncias sobre los defectos de al menos 9 series de Anulet CD, y hasta el día de hoy no hay claridad sobre cuántas mujeres fueron perjudicadas por los anticonceptivos defectuosos entregados por el Estado. Si bien existen otros casos recientes de anticonceptivos fallidos en nuestro país, me voy a centrar en lo que ocurrió específicamente con Anulet CD, porque tiene la particularidad que existe, por una parte, una falla en el laboratorio, pero también hay una negligencia en la compra por el Senabast, la administración, la distribución y las alertas emitidas por diversos organismos públicos del Estado. Así, para efectos de analizar la responsabilidad civil, en esta ponencia vamos a abordar los siguientes aspectos. En primer lugar, nos vamos a referir a las particularidades de la acción reparatoria que puede ser ejercida. Luego, de forma muy breve, vamos a señalar los posibles legitimados pasivos de la acción, para finalizar con el tema más relevante, que nosotros estimamos más relevante, y que alude a todos los cuestionamientos que existen en torno a cuál sería el daño indemnizable en este caso. Hablamos de los perjuicios provocados por la lesión a los derechos reproductivos y autodeterminación de la mujer, mientras que, por otra parte, algunos autores y cortes, ya sea de nuestro país o de otras latitudes, señalan y advierten que en realidad lo que se demanda es el nacimiento como un daño. No hay claridad sobre ello. Nos parece que en realidad en este supuesto sería una de las discusiones más relevantes. Entonces vamos a comenzar por lo primero. ¿De qué acción estamos hablando? ¿Cómo se conoce y cuáles son sus particularidades? La responsabilidad civil por estas anticoncepciones fallidas se enmarca en lo que en el derecho comparado se ha denominado como las wrongful conception. Según Casals y Solé, estas acciones comprenden 2 supuestos. Primero, comprende aquellos casos en que se hacen operaciones de esterilización negligentemente practicadas, o bien que fueron practicadas de forma correcta, pero en la que se omite una oportuna información relativa a sus consecuencias, especialmente, por ejemplo, a los cuidados que se deben adoptar luego de las esterilizaciones, que eso puede poner en riesgo la efectividad del tratamiento, etc. Y el segundo caso que comprende las wrongful conception corresponde específicamente al caso que estamos hablando de la anticoncepción fallida, porque se refiere a la colocación negligente de un mecanismo anticonceptivo intrauterino, o a la puesta en circulación o comercialización de un mecanismo anticonceptivo ineficaz que termina por no impedir el embarazo, es decir, no es efectivo. Por su parte, Aedo, Mondaca y Coleman sostienen que este tipo de acción, específicamente las conception, procedería para el supuesto en que el hijo o hija termina naciendo pero nace sano. Y esto es relevante para poder diferenciarlas con otras acciones que están relacionadas y que también son conocidas. Estas son las wrongful birth y life. Nos vamos a referir a estas últimas 2 solamente para efectos de poder distinguirlas con la acción que es objeto de estudio y para evitar ciertas confusiones.
Las wrongful birth, según la profesora Leonora Echeverry, son aquellas en las que ambos o cualquiera de los padres de un niño demandan a su médico o su centro médico por no haber detectado o por no haber informado que darían a luz a un niño enfermo, privándolos en consecuencia de tomar una decisión informada sobre la continuación o la interrupción del embarazo. Mientras que por su parte las wrongful life el supuesto es idéntico, pero el legitimado activo, quien demanda el daño, es el hijo o hija que nació con las malformaciones o con las enfermedades. En el caso de estudio, corresponde específicamente a la entrega de anticonceptivos fallidos en el marco del Programa de Salud Familiar del Estado, y por ende cabe cuestionarse, una vez aclarada cuáles son las particularidades de esta acción o de qué estamos hablando, contra quién puede dirigirse por parte de los afectados, es decir, contra quién podrían demandar la responsabilidad civil para efectos de reparar el daño que ha sido provocado. Lo primero que debemos advertir es que estamos en presencia de un producto sanitario. Los anticonceptivos fallidos son un producto sanitario conforme a las normas del Código Sanitario, cuestión que fue acreditada por el propio ISP, que declaró y que sancionó, señalando que los medicamentos que fueron comprados por el Senabast presentaron problemas de calidad, vulnerando las normas contenidas en el Código Sanitario y en el Decreto Supremo número 3 del año 2010 del Ministerio de Salud. Por lo tanto, finalmente esto derivó en una multa de 1.300 UTM a Silesia y Andrómaco S.A. El Código Sanitario que tenemos vigente actualmente, luego de las modificaciones que fueron introducidas por la ley Ricarte Soto en el año 2005, dispone un sistema de productos sanitarios defectuosos y en su artículo 111H señala que son responsables de los daños provocados por estos productos sanitarios defectuosos los titulares de los registros o autorizaciones, los fabricantes y los importadores según corresponda. Es decir, serán las perjudicadas, según esta propia normativa, en este caso las mujeres principalmente, quienes podrán dirigirse contra cualquiera de ellos, que serán responsables solidariamente, y quienes tendrán que probar el defecto, según lo que dice la ley, el daño y la relación de causalidad entre ambos, beneficiándose así en estos supuestos de una responsabilidad estricta, que en este caso está calificada por el defecto del producto como factor de imputación. Por su parte, el Código Sanitario también dispone que el Estado es responsable, en específico señala que la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional del Servicio de Salud, o también llamado Senabast, como órgano de la administración del Estado, será responsable conforme lo dispone el procedimiento de la Ley Auge en su título 3º. Sin perjuicio que en el evento que se conceda una demanda contra el Estado, este puede repetir, ¿cierto?, contra los demás responsables, en este caso contra los laboratorios. Aclarado el punto de quiénes pueden ser los legitimados pasivos de esta acción por parte de las mujeres que se vieron afectadas, vamos a abordar y referirnos al que consideramos uno de los temas centrales de esta ponencia, y que dice relación con las discusiones que se han presentado a propósito de los daños que son indemnizables en los supuestos de anticoncepciones fallidas. Un daño, en términos amplios, ha sido comprendido como la lesión a un interés legítimo, ¿cierto? En términos generales, me imagino que hay algunos de mis estudiantes, así que hemos hablado de los requisitos del daño, una lesión a un interés legítimo que tiene que tener cierta significancia, ¿cierto? Y que no debe ser indemnizado. Motivo por el cual el derecho nacional, como el comparado, en especial Estados Unidos, Inglaterra y España, hay muchas, en todas las sentencias en realidad que abordan esta wrongful conception, se ha cuestionado si es que el nacimiento del hijo o hija puede dar lugar a un injusto cuyo resultado debe ser reparado. Sin embargo, también en esos mismos países se han propuesto otras justificaciones para otorgar las indemnizaciones que pretenden reparar este daño, colocando como foco la lesión a la autonomía reproductiva de la mujer. Cárdenas y Sánchez en nuestro país lo plantean de la siguiente forma: ¿puede el nacimiento de un hijo dar lugar a un injusto cuyo resultado, el daño, deba ser reparado? Por cierto que es una cuestión que está dotada de ciertas características jurídicas, pero también morales. En nuestra doctrina, recientemente el profesor Hernán Corral publicó una columna en que analiza el caso Anulet CD, y sostiene que no puede estimarse que la vida del hijo o hija constituya un daño en sí mismo, afirmando que en estas acciones, y aquí cito textual,
el absurdo jurídico de que la alegría que llegue un nuevo ser humano al mundo debe ser calificado como mal indemnizable. Eso es lo que considero un absurdo. El que un nuevo ser humano llegue al mundo no debe ser en ningún caso indemnizable. Sin embargo, la profesora Yanira Zúñiga responde a esta columna y hace ciertas precisiones a las que voy a hacer referencia textualmente también porque me parecen relevantes. Esta respuesta que realiza por Twitter señala lo siguiente, dos de sus acápites. Dice, el nacimiento no es, jurídicamente hablando, un hecho positivo en sí mismo, un beneficio. Como todo plan de vida, elegir una religión, una carrera, casarse o no, etcétera, es susceptible de una valoración personal. Hay quienes consideran por razones diversas que es algo negativo. La lesión a la autonomía reproductiva y los costos económicos asociados a esa lesión son hipótesis de daños perfectamente indemnizables y nada obsta a ello. Cárdenas y Sánchez por una parte, y Aedo, Mondaca y Coleman por otra, en nuestro derecho civil, destacan que en ningún caso el nacimiento puede considerarse como un daño en sí mismo, pero que en supuestos de anticoncepciones fallidas, como la que estamos estudiando el día de hoy, la lesión al plan de vida sí es fundamento de estas acciones y permite otorgar reparación. En Chile, una emblemática sentencia de wrongful conception en que una mujer no se le practica una esterilización, no es propiamente un caso de anticoncepción fallida, ¿cierto? Recordemos que tenemos dos supuestos, pero sí es un caso de esterilización solicitada que tiene consecuencias negativas, es decir, en estricto rigor, si es un caso de wrongful conception, este supuesto, la demandante había solicitado a un hospital que se practicara una esterilización, pero esta finalmente no se practica y tampoco se le informa a la mujer que no se había practicado esta esterilización y solamente se entera que esta no se practicó cuando se enteró que estaba embarazada. Por lo tanto, no adoptó medidas anticonceptivas, ya que, insisto, nunca le dijeron que no se llevó a cabo el procedimiento de esterilización que sí había sido programado. La mujer demanda por 1 millón de pesos por los gastos del embarazo y 100 millones de pesos por daño extrapatrimonial. En primera instancia, que es el fallo que otorga la mayor doctrina en el supuesto que es relevante para lo que estamos analizando, señala que sí había una violación al derecho a decidir sobre su propio cuerpo y otorga 15 millones de pesos por daño extrapatrimonial. Finalmente, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt subió el monto a 35 millones y esto se encuentra firme y ejecutado por la Corte Suprema. Entonces, hemos dejado en evidencia que hay ciertas problemáticas en torno al fundamento de la demanda de la responsabilidad civil por anticoncepciones fallidas y en general por wrongful conception. Si bien eso no es pacífico, tampoco es pacífico el abordar y referirnos a cada una de las partidas indemnizatorias que se pueden demandar en nuestro país y que se han demandado en otros países a propósito de este tipo de acciones. No hay claridad en ningún país sobre este tema. A nivel nacional, como comparado, sí podemos decir que no hay mayor cuestionamiento en el supuesto de estudio cuando se demanda una partida indemnizatoria de carácter patrimonial y que abarca los costos del embarazo y el costo del parto, y tal vez se ha cuestionado un poco más, pero igualmente se han otorgado aquellas partidas indemnizatorias por el lucro cesante cuando se acredita que la madre perdió su trabajo producto de guardar reposo durante el embarazo, o bien por otros motivos relacionados propiamente tal con el embarazo. Sin embargo, no hay consenso respecto, y es muy debatido, respecto a otras partidas extrapatrimoniales de daño indemnizable, lo que ya dijimos dependerá de cómo se concibe el daño, y algo que llama mucho la atención y que yo creo que excede el tiempo de esta ponencia, pero es que existen también muchos cuestionamientos en si se deben otorgar alimentos y como indemnización, o se deben otorgar los gastos de la crianza para el menor por parte de este tercero responsable, ya sea el Estado, según sea el caso, o bien sea los laboratorios. Y los cuestionamientos radican en que en definitiva es un deber legal de los padres que no se debería imponer a terceros. Pero, insisto, se trata de una materia que yo creo que hay poco material en nuestro país y que seguramente a propósito de Anulet CD va a dar lugar a muchos más cuestionamientos. Todos estos gastos que corresponderían por toda la vida del menor, si es que deben o no deben ser indemnizados. Finalmente,
por nuestra parte, consideramos que sí pueden darse partidas indemnizatorias en los casos de anticoncepciones fallidas, y que el fundamento más importante para proceder a analizar estas indemnizaciones es la lesión a la libertad reproductiva como un daño. Ese es, según nosotros, el camino apropiado. Se trata de derechos reproductivos que forman parte de nuestro sistema jurídico, y si bien no me cabe duda que las profesoras que me van a seguir a continuación van a abordar este ítem con mayor detalle, se trata de un derecho que es reconocido por tratados internacionales ratificados por Chile, como Belén do Pará o la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, principalmente su artículo 16, y especialmente porque nuestra Constitución también consagra como derecho fundamental, se ha considerado así, el derecho a vivir una vida digna. Vivir una vida digna, hace más de 10 años, la Corte de Apelaciones de Valdivia lo interpretó como aquella vida que vale vivirla. Y una vida que vale vivirla para una mujer no necesariamente está asociada a la procreación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por su presentación. Realmente nos gustaría encontrarnos en un formato presencial y poder brindarle un muy fuerte aplauso. Bien. Continuamos con esta actividad y nos sigue la presentación de la doctora Lucía Rizik-Mulet, abogada de la Universidad de Chile, máster en Necesidades, Derechos y Cooperación al Desarrollo en Infancia y Adolescencia, máster en Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid y doctora en Derecho por la Universidad Diego Portales, que en el día de hoy nos presenta la violencia y exclusión social hacia las mujeres como consecuencia de la penalización del aborto. Profesora, le damos la palabra, por favor, adelante. Gracias, Sofía. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Súper. Bueno, en primer lugar, agradecerles a Justa Causa la invitación y además saludar a las compañeras que están participando hoy día de la celebración o conmemoración del Día de la Mujer a través del Instituto, la profesora María Paz, Ángela y Paulina. Así que estoy muy contenta de compartir panel con ustedes también y sobre todo de poder conversar sobre estos temas que siempre son relevantes específicamente para las mujeres. Bien. Mi ponencia se titula La violencia y la exclusión social hacia las mujeres como consecuencia de la penalización del aborto, y me voy a dedicar en una primera parte a explicar por qué a los privatistas y al derecho privado le debería importar la penalización del aborto, y en concreto las consecuencias de la penalización del aborto, que son principalmente la exclusión social y la violencia hacia las mujeres. La autonomía es un concepto que cimienta el orden liberal y que se proclama sobre el derecho en los estados democráticos y particularmente en el derecho civil. La idea de autonomía de la voluntad, que es la que se utiliza en el derecho civil, ¿cierto?, se instituye como un principio de esta rama del derecho y sirve de fundamento y justificación para las más variadas instituciones del derecho privado. La relevancia de la autonomía en su forma de autonomía de la voluntad para el orden civil se justifica en la libertad individual, la que sin duda tiene como contrapartida otro de los principios que también estructuran el orden civil, como es la responsabilidad. Libertad y responsabilidad, sin embargo, presuponen la realización de otro valor o principio sobre el cual los seres humanos y las humanas aún no terminamos de reflexionar y que sin duda a propósito de este mes, de este día, de ayer y de los últimos años, ¿cierto?, resulta todavía fundamental, que se trata del valor o el principio de la igualdad. Advierto que para efectos de esta ponencia, y voy a explicitar aquí mi preferencia, la igualdad es un valor primario en una sociedad abierta y democrática, y en base a ello el derecho debe promover la igualdad, así como debe promover la libertad y la responsabilidad en todas sus instituciones jurídicas. Hasta ahora, el legislador nacional se ha ocupado de eliminar aquellas desigualdades vinculadas a la igualdad de oportunidades en su aspecto más bien formal. ¿Bien? Es decir, se han eliminado muchas de las barreras históricas que han limitado a un determinado grupo, principalmente a las mujeres, respecto del acceso a determinados bienes jurídicos.
Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la eliminación a las restricciones para acceder a las segundas nupcias por parte de las mujeres divorciadas o la eliminación de la atribución legal materna, ¿bien?, en el cuidado personal. Ahora, nos preguntamos entonces si para el orden privado, para el derecho civil, basta con eliminar las barreras formales para acabar con la desigualdad, y aparece como respuesta un poquito evidente que no es suficiente. Y para ello vamos a poner como ejemplo lo que ocurre justamente con la reforma y eliminación de la atribución legal materna del cuidado personal. La atribución legal materna del cuidado personal terminó o fue objeto de modificación y reforma el año 2013, ¿bien? Es decir, hace ya más de 7 años. Conforme a la encuesta CACEN del año 2019 en Chile, el 39,4% de los hogares tenía jefatura femenina. De ese 34%, la mitad, es decir, 1 millón de hogares en Chile, era una familia monoparental con jefatura femenina. Bien. De este modo, parece evidente que para el derecho privado, sustentar la libertad y su contrapartida, la responsabilidad, ¿verdad?, requiere no solo tener en cuenta las desigualdades formales, sino que también aquellas que son sustantivas y materiales, y propender al fortalecimiento y proporción de esta igualdad sustantiva. En este sentido, me permito referirme a Carbonnier. Carbonnier señala que el derecho debe aspirar a aprender los fenómenos jurídicos que son en realidad fenómenos sociales y también individuales. De este modo, para Carbonnier, el legislador no solo debe considerar la libertad y el orden para el establecimiento de las declaraciones abstractas, que son las normas jurídicas, sino que también debe considerar lo que él denomina la higiene mental, ¿bien?, la integridad psíquica de las personas. ¿Por qué? Porque la labor legislativa y el orden que el legislador establece modelará el comportamiento de los individuos, lo cual sintetiza en una frase que les voy a leer. Dice Carbonnier: nosotros somos lo que han hecho que seamos las costumbres seculares y lo que han hecho de nosotros también la promulgación de muchas leyes pasajeras. Teniendo estos elementos en cuenta, me propongo entonces analizar cómo la penalización del aborto pone a las mujeres en una situación de desigualdad sustantiva frente a los hombres, cuestión que repercute en el ejercicio de los derechos de la personalidad de las mujeres, de los cuales, al menos formalmente y desde un punto de vista abstracto, las mujeres son titulares al igual que los hombres. Muy probablemente, cuando relacionamos los derechos de la personalidad con el aborto, pensamos en derechos reproductivos o en derechos y deberes de los pacientes, ¿verdad? Consentimiento informado, confidencialidad, etc. Sin embargo, no se limitan a ello. El efecto de una ley restrictiva en materia de aborto tiene repercusiones en diversos ámbitos. Uno es en lo que Carbonnier denominaba higiene mental. Frente a un embarazo no deseado y un aborto clandestino, las mujeres sufren angustia hasta el punto de enfermar. A pesar de que la penalización, al menos en Chile, no produce o ya no produce como efecto práctico la criminalización de la conducta de la mujer que aborta, en la medida en que con la criminalización de esa conducta, ¿verdad?, únicamente se va a concretar si se viola el secreto profesional del personal sanitario. Es decir, la posibilidad de sancionar la conducta típica del delito de aborto está en manos de los profesionales de la salud, y la relación entre autonomía y confidencialidad en la salud que tienen las mujeres. Hay pocas sentencias en materia de aborto y hay pocas mujeres que cumplen penas, ya sea privativas o sustitutivas de libertad, en materia de aborto.
Pero eso, es decir, el hecho de que aun cuando la conducta esté penalizada, pero no sea criminalizada, igualmente afecta la integridad de las mujeres. La penalización del aborto afecta los derechos de la personalidad y en concreto afecta la integridad, el honor, la privacidad y la intimidad. La pobreza, la violencia y la exclusión social, y me gustaría que esto no lo olvidaran sobre todo los estudiantes, son cuestiones que históricamente, o al menos en el último siglo, han sido ajenas al derecho privado. A pesar de que si uno mira el Código Civil, no era una cuestión tan alejada para Andrés Bello y sus redactores. En concreto, tanto para el juez como para los sujetos del derecho, existen normas con un contenido potente, distributivo, que dirigen, ¿verdad?, la aplicación e interpretación del derecho y del contrato. Es así como el juez tiene el artículo 24 del Código Civil en el que se consagra la equidad natural como un elemento relevante para la interpretación legal y la buena fe como un elemento y principio que construye, ¿verdad?, la relación jurídica entre los sujetos del derecho. Ahora, ¿cómo afecta? Entonces, teniendo en cuenta que los elementos distributivos o elementos de igualdad sustantiva no son ajenos al derecho privado, tenemos ahí otro argumento por qué, digamos, estas cuestiones relativas a la exclusión resultan relevantes para esta área del derecho. Ahora, en concreto, respecto a los derechos que se indicaron, es decir, la integridad, el honor, la privacidad y la intimidad, ¿cómo afecta la penalización del aborto? La libertad individual, que afecta evidentemente la integridad también, se ve afectada, ¿verdad?, de manera sustantiva por cuanto las mujeres ven restringidos los elementos que le permiten acceder a los servicios de salud, sobre todo cuando son públicos, porque si una conducta está tipificada como delito, evidentemente intervienen factores de disuasión por temor a ser denunciadas. No ocurre lo mismo en el caso de las mujeres que tienen mayores o mejores condiciones económicas en la medida que pueden acceder a servicios privados de salud y por lo tanto tener mayor seguridad de que el personal sanitario no violará el secreto profesional y regirán las buenas praxis en esta materia. En cuanto al derecho a la privacidad, nadie podría negar que la maternidad es una decisión que está tutelada y amparada por el derecho a la privacidad. Cuando el Estado impone la obligación al personal de salud de informar sobre los casos de mujeres que se han sometido a abortos o de divulgar información relativa a ello, como la atención médica que ha recibido esa mujer, si es que el caso ha sido llevado a cabo a un proceso penal de acción penal pública, se está vulnerando la privacidad, pues se está afectando la confidencialidad de la información médica de la mujer. Lo mismo ocurre cuando se le exige a las adolescentes el consentimiento de sus cuidadores para acceder a prestaciones médicas o servicios de salud. El derecho a decidir el número y esparcimiento de los hijos, que es también parte del derecho a la privacidad y la intimidad, también se ve vulnerado, sobre todo con la penalización de circunstancias, de embarazos vinculados a circunstancias como la violación o, como lo ilustró la profesora antes, el fallo de los métodos de anticoncepción, en la medida en que el aborto se transforma en la única manera de poder ejercer efectivamente este derecho. La penalización del aborto afecta derechos civiles de todas las mujeres, pero en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, evidentemente afecta más a las mujeres pobres. La imposibilidad de acceder a un aborto seguro se traduce en embarazos e hijos no deseados. En el caso de las adolescentes, la situación de exclusión y vulnerabilidad es especialmente crítica. El año 2017 nacieron 472 niños, hijos de adolescentes menores de 15 años.
y 17.369 niños, hijos de mujeres y adolescentes menores de 19 años. 81 de esos niños nacidos el año 2017 era el tercer hijo de una mujer menor de 19 años. El tercer hijo. Aunque el embarazo adolescente ha caído casi en un 60% desde el año 2010, debido principalmente a la eliminación de las barreras de acceso a los métodos anticonceptivos y a la píldora de emergencia, el embarazo adolescente se concentra casi en su totalidad en las adolescentes pobres o en riesgo social. La pobreza aparece como un impedimento para que las mujeres accedan a oportunidades de desarrollo y sin duda es la principal vulneración o violación de los derechos humanos de las personas. La situación de exclusión derivada del embarazo adolescente es tan cruda que para muestra un botón. De acuerdo al informe del Ministerio de Salud del año 2013, el 1,4% de los embarazos de mujeres entre 15 y 19 años en la región metropolitana se produjo en la comuna de Vitacura, 1,4%. Mientras el 20,9% se produjo en La Pintana, el 20,6% en la comuna de Lo Espejo y el 20,4% en la comuna de Cerro Navia. Es decir, el 60% del embarazo adolescente se concentró en 3 de las comunas más pobres de Santiago. Respecto a los menores de 15 años, la situación es todavía peor. En Vitacura, Providencia y Las Condes no hubo ningún registro de de nacimientos de hijos de mujeres menores de 15 años. Mientras en La Pintana, un 0,7% de mujeres menores de 15 años registraron un embarazo, Lo Espejo fue un 0,6%, Cerro Navia 0,5%. Es justificado porque al derecho privado le debe importar la penalización del aborto desde el enfoque de los derechos de la personalidad, pero probablemente a muchos privatistas esto no les baste y necesiten razones o elementos que permitan ilustrar cómo la exclusión y la violencia que ocasiona la penalización del aborto afecta también las relaciones patrimoniales. Para ello solo voy a dar algunos ejemplos. Conforme a la Ley de Operaciones de Crédito de Dinero y la Ley General de Bancos, los préstamos de dinero, ya sean hipotecarios o de consumo, tienen mayores tasas de interés mientras menor sea el monto del crédito. Y ya sabemos quiénes son los que acceden a menor monto de créditos. En segundo lugar, frente a los daños civiles que una mujer pobre y víctima de exclusión pueda ocasionar, no habrá manera de reparar el daño, porque aunque tengamos una sentencia muy bonita que así la condene, no tendrá bienes en su patrimonio que sean suficientes para hacer frente a esa indemnización. Otro ejemplo, la falta de ingresos y oportunidades laborales de las mujeres las excluye del mercado económico, disminuyendo el número de participantes en la compra y venta de bienes y servicios. Me imagino que eso debería ser una preocupación para aquellos que fomentan el orden público económico actual. Otro ejemplo, el acceso al pago efectivo de la pensión alimenticia disminuye en la medida en que el padre y la madre tengan escasos ingresos o que la filiación paterna no se encuentre determinada. En definitiva, y para finalizar, son las mujeres quienes enfrentan las mayores dificultades y desventajas en el ámbito económico, laboral, social y personal cuando tienen hijos, sean deseados o no. Cuando se obliga a las mujeres a continuar embarazos no deseados, la principal consecuencia es precisamente poner a estas mujeres en una situación de desventaja. La penalización del aborto afecta la integridad de las mujeres
pues se ven empujadas a utilizar métodos inseguros para abortar. No hay responsabilidad civil por parte de quienes le otorguen dichas prestaciones inseguras y finalmente las desalienta a recurrir a los servicios de salud una vez que han utilizado métodos clandestinos de aborto. Las consecuencias entonces de la penalización del aborto son también un problema de derechos privados y somos las mujeres, las académicas, profesoras e investigadoras quienes tenemos que el deber de difundir y divulgar aquellos estudios y conocimientos disponibles que contribuyan al progreso, la transformación y la mejora de la disciplina, en la búsqueda evidentemente constante y permanente de más justicia y más libertad para todos los seres humanos y humanas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora, por su notable presentación, por el increíble trabajo que hay detrás de ella y sobre todo por su contribución al derecho. Realmente, muchas gracias. Bien, para continuar, después de la gran presentación de la profesora Lucía Rizik, le damos la palabra a la doctora Ángela Arenas, abogada de la Universidad Austral de Chile, doctora en Filosofía e Historia y Teoría del Derecho, actual socia en el estudio jurídico Arenas, Descalzi y Cortés, quien hoy nos expondrá acerca de la violencia obstétrica, responsabilidades y perspectiva. Le cedemos la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación, Sofía, y en representación, digamos, a través suyo, digamos, le agradezco a todo el Centro de Estudios Jurídicos de Justa Causa por esta invitación y la oportunidad de poder exponer y compartir con estas grandes profesoras, ¿no?, que estamos en este panel. Yo traje una pequeña presentación sobre el tema que me convoca, no sé si se ve bien ahí. Se ve perfecto. Ya, ¿ahí se ve? Perfecto. Bueno, el tema que nos convoca hoy día es un tema que me lo he ido encontrando en ámbito clínico. Yo me dedico a temas de bioética, me lo he ido encontrando en ámbito clínico hace unos años, cada vez con más fuerza. Es un tema que me está llamando cada vez más la atención. Al principio no era un tema que me llamara mucho la atención, creía yo, desde la ingenuidad y como la ignorancia es atrevida, desde el momento que me empecé a incorporar en el tema, encontraba que estaba muy ligado a todos los temas de negligencia médica o como un tipo de negligencia médica más. Después me empecé a dar cuenta que el tema es mucho más sutil y que había que darle una atención bastante más detallada, ¿no? Y por eso me pareció que era un tema interesante de poder compartir con ustedes. Porque además tiene muchas perspectivas, ¿no?, desde el ámbito, tal como les digo, clínico, bioético y también para el derecho. La violencia obstétrica en general está dada por este derecho a recibir un alto nivel de cuidados en salud durante el embarazo y el parto sin sufrir violencia o discriminación. Se ha considerado así desde un principio, muy asociado sobre todo a temas de negligencia. Es un tema que nosotros podemos encontrar generalmente asociado también a discusiones que se han dado en el mundo principalmente latinoamericano y también en el mundo africano. No encontramos a mujeres del primer mundo donde este tema se ve con tanta fuerza. Posteriormente nosotros vemos que este tema se expande o se va extendiendo a otros ámbitos como son el maltrato. Hoy en día se habla de maltrato en violencia obstétrica más que de negligencia, y también respecto de los aspectos de falta de respeto. Maltrato en sentido genérico. Desde el 2014 a la fecha nosotros podemos ir encontrando paulatinamente literatura científica con mayor detalle, tal como les decía yo, con este concepto de maltrato o malos tratos a los que son sometidas las mujeres durante el proceso de parto, y además se reconoce que hay distintos tipos de maltrato y que siguen sin abordarse adecuadamente o sin analizarse adecuadamente a la luz de la doctrina de los derechos humanos. Ya en el año 2014 la Organización Mundial de la Salud dicta, digamos, una declaración sobre prevención y erradicación de la falta de respeto y maltrato durante la atención del parto en centros de salud, que es bastante interesante porque pone la nota sobre, o el énfasis sobre una mirada o una perspectiva de derechos humanos. ¿Qué pasa aquí en este momento y cómo es la atención en salud en este proceso, ¿no?, en el proceso de embarazo y el proceso de parto?
cómo se está dando la atención en estos casos. Y aquí nosotros nos vamos encontrando ya con distintas tipologías que van distinguiendo uno de otros casos, donde ya no solamente encontramos el momento del parto y la negligencia, sino que vemos durante todo un proceso que nos podemos encontrar con distintas situaciones. Así, por ejemplo, encontramos el caso del abuso, en el caso del abuso propiamente tal, que vendría siendo la primera tipología, el abuso psíquico, por ejemplo, golpes, abofetear, golpear, pellizcar durante el parto, son actitudes que van reportando las mujeres en estudios cualitativos en distintas partes de Latinoamérica. Control físico, a veces son restringidas o amordazadas durante el parto. Y curioso, el tema del abuso sexual o la violación se puede dar también en procesos de cuidado, custodia. Lenguaje severo o rudo, y también emitir juicios o realizar comentarios acusatorios tiene que ver con el tema que acaba de esbozar la profesora Lucía, en aquellos casos de que tenemos padres menores de edad, padre y madre menor de edad o embarazos adolescentes, muchas veces existen padres que hay coparentalidad, deseos de hacerse responsable de un hijo, no obstante ambos padres pueden ser dejados o se sienten humillados ante un servicio de salud por recibir un trato muy duro. Y ni qué decir las mujeres cuando se quedan solas y son menores de edad en un centro de salud al momento de la atención del parto. ¿Qué pasa con la amenaza y el reproche? Amenaza de suspender tratamientos o malos resultados, no te vamos a poner anestesia. Culpar también por los malos resultados en caso de que tengamos un niño que venga con alguna malformación congénita, por ejemplo, con alguna enfermedad. En esos casos nosotros también encontramos reportes a propósito o estudios cualitativos que nos hablan de reportes de violencia obstétrica. ¿Qué otros casos encontramos de estigma y discriminación, que vendría siendo la segunda tipología en estos casos? Encontramos, por ejemplo, los casos de la discriminación basada en características sociodemográficas, como podría ser el sexo, la etnia, la raza, la religión, el ATEMS, que es un tema que con la profesora Carolina Riveros, que está por ahí, hemos trabajado bastante, que dice relación con la discriminación por edad, en los casos de las mujeres mayores, casos de mujeres mayores reportados que quedan embarazadas, se entiende que existe una edad en el ciclo vital donde es correcto, entre comillas, estar embarazada. Si uno es vieja y está embarazada, ya como que uno no califica. También hay una posibilidad de una discriminación, de un comportamiento no adecuado. También hay un tema de la discriminación basada en el estatus socioeconómico y también el caso de condiciones médicas particulares, como el caso de la discriminación basada en VIH, donde podemos ver distintos tipos de derechos afectados. También tenemos el caso del no cumplimiento en el estándar de cuidado, que este es el más ligado a casos de negligencia o cuidado debido, y que dice relación con ausencia de información, consentimiento y confidencialidad, que ya lo enunciaron las dos profesoras que antecedieron las ponencias, y que claramente se releva en esta ausencia del proceso de consentimiento informado. Aquí es bien interesante también, que no siempre se dice, pero en el ámbito clínico es muy importante relevarlo, que el consentimiento informado es un proceso, no es un momento, una situación o la firma de un papel. Desde el punto de vista clínico, el consentimiento informado dice relación con la relación médico-paciente y es un proceso continuo que se va renovando y que culmina generalmente con un documento hoy en día, porque así lo establece la 20.584, pero tradicionalmente, o de acuerdo a la Lex Artis Médica, muchas de las prestaciones clínicas que nosotros recibimos tienen un consentimiento que es oral o consensual. También tenemos los casos de las infracciones de la confidencialidad. Interesante el caso de los exámenes físicos y procedimientos, exámenes vaginales dolorosos, repetitivos y necesarios, cuando tenemos casos de pasantías, por ejemplo, de obstétricas, y tenemos 5 estudiantes o 5 becados haciendo tactos vaginales a una misma mujer. Eso ya no lo permite la ley, pero en algunos lugares rurales sigue ocurriendo, y en algunos países que no son Chile también sigue ocurriendo. Negativa a aliviar el dolor, operaciones quirúrgicas sin consentimiento, y bueno, y negligencia y abandono. Ya sea porque hay larga atención en la demora o porque prácticamente se mantiene en el parto. Estoy en un servicio de salud, pero finalmente tengo el parto en el servicio de salud, lo que no significa que tuve una atención de salud, que es muy distinto. Una cosa es que yo ocupo una cama y otra cosa es que me atiendan. Y por otro lado, negligencia porque no recibo las prestaciones que corresponde al nivel de salud adecuado. Y también ausencia de asistencia profesional al momento del parto. También tenemos
tipologías que dicen relación entre mujeres y proveedores del servicio de salud en el caso de maltrato, y que esto también es relevante porque cuando nosotros hablamos de la relación entre mujeres y proveedores del servicio de salud, esto antes, y no es hace tanto antes, es como para poner el punto, estamos hablando hace 20 años antes, no era tema porque estaba mucho más asociado a lo que yo les digo, la relación médico-paciente. Hoy en día ha pasado a ser tema porque la relación se considera que está mucho más contractualizada y por lo tanto nosotros hablamos de usuarios del servicio de salud, en este caso de usuarias, y proveedores del servicio de salud. Por un lado tenemos una relación deficiente, ¿cierto?, entre mujeres y proveedores en la relación terapéutica, ya sea porque hay comunicación ineficiente, porque es pobre, o porque hay desestimación de las preocupaciones de las mujeres, no se les escucha, o las mujeres hacen preguntas y no se las responden. Falta de habilidades blandas en el trato por parte del personal. Es una pena, yo siempre lo digo cuando doy clases en facultades de medicina, que es una pena que tengamos una ley de derechos del paciente donde se diga que hay que saludar, que hay que tratar por el nombre, que son cosas que deberían enseñarse desde el pregrado, ¿no? En las facultades de medicina no deberían estar establecidas por ley, deberían ser parte del ejercicio profesional. Ausencia de cuidados de apoyo o de soporte cuidado, que se habla así en ámbito clínico también, que dice cuidados del personal de salud, denegación o ausencia de compañeros en el parto, que es algo que también ha reportado como importante, cuando se pide un compañero en el parto, compañera que me acompaña al parto, y eso es denegado. Y la pérdida de autonomía, ya sea porque hay negación en la entrega de líquidos, alimentos, movilidad, no hay respeto a las posiciones de preferencia para el parto que la mujer, digamos, tenga, objetivización de la mujer, sentimientos de objetivización, dado que es ignorada en ese proceso, y también detención en las instalaciones, es decir, mujeres que reportan, me quiero ir de aquí, y no se les deja salir de ahí, se les encierra en un determinado lugar. Entonces pareciera ser que lo que se reporta como la denegación de tratamiento médico, que está resguardada por la Ley de Derecho del Paciente hoy, para estos efectos es cuestionada, o puede verse cuestionada, porque se dice cómo la mamita, entre comillas, va a salir de esta sala, porque va a estar parturienta, por lo tanto no puede salir. Entonces hasta ahí nomás llega esta posibilidad de la denegación de tratamiento. Y por otro lado también tenemos las tipologías que hablan de las limitaciones y condiciones del sistema de salud en materia de maltrato, y que es bien interesante también porque nos va mostrando cómo los estándares de calidad en la atención de salud, es decir, cómo la proporción de los recursos sanitarios, que siempre han aparecido como una garantía, ¿cierto?, de la atención de salud, garantía de este derecho a la salud, se van traspasando cada vez más o están teniendo cada vez más importancia, y muchos de los aspectos que eran propios de la relación médico-paciente pasan a ser considerados como parte de la estructura, de una estructura mayor en la relación sanitaria, o en la estructura, digamos, de las condiciones del sistema de salud. En ese enfoque o en ese marco queda entregada también esta relación médico-paciente que siempre se entendió que era tan personal. Así, por ejemplo, tenemos ausencia de recursos porque falta condiciones o facilitación de condiciones físicas, limitaciones o escasez de personal, ausencia de privacidad, ausencia de políticas o falta de preparación para la atención de parto, y también nos encontramos a veces con culturas institucionales que son bastante cuestionables, que en Chile no hemos tenido reporte de esto, pero sí en otros países de la región, como el caso del soborno y la extorsión, estructura de tarifas poco claras para efectos del parto y solicitudes poco claras hacia mujeres por parte del personal de salud. Y eso entonces se va refiriendo, digamos, a situaciones que van limitando en la atención misma. Cuando nosotros decimos qué casos emblemáticos podemos ver o que podemos compartir, como para que quede bien claro esto, aquí yo traje un caso que es muy emblemático, que está en Veremos, es como CNN pasando, es un caso que está de actual ocurrencia, y que es un caso emblemático que ocurrido en Perú, entre los años 1996 y año 2000, o sea, hace 20 años, es un caso que en estos momentos está en la Corte Interamericana, pero no como juicio aún, porque no ha terminado de ser visto en las instancias internas peruanas. No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la comisión política, ya se ha pronunciado sobre este tema el año 2018. Aquí tenemos un caso emblemático con mujeres que son quechua parlantes y amazónicas, y estamos en una situación de pobreza multidimensional. Nosotros sabemos que a través de las políticas sociales, ¿cierto?, que tiene Chile y otros estados de la región, la pobreza multidimensional significa que nosotros tenemos, la pobreza la medimos
por distintos factores, es multifactorial. Nosotros en Chile, y este es un modelo que han seguido otros países para la medición de pobreza, la medimos a través de aspectos como son la vivienda, el acceso a los servicios públicos, el estándar de vida, la educación y el empleo, porque en base a la educación que yo tengo va a ser el empleo posterior que voy a obtener, y por otro lado la protección social. Todos estos 5 factores me permiten a mí determinar mis grados de pobreza multidimensional. Estas mujeres dentro de esa calificación eran consideradas pobres. Por supuesto que todas vivían en situación de ruralidad. Ahí hay un link, yo después les voy a dejar la presentación para que ustedes puedan ver un reportaje que es bastante interesante en la materia. Estas mujeres existía en Perú durante este periodo un programa nacional, ¿cierto?, para reducir los niveles de pobreza a través de un control demográfico. Se disminuye la pobreza a través del método quirúrgico irreversible de la ligadura de trompas, sin conocimiento y por ende sin conocimiento de las usuarias. A nivel demandante estatal se obligaba a cumplir ciertas metas, y situación que se ha desmentido por parte de la familia, digamos, de Fujimori, que en su momento fue la acusada, y señalando que fue una exclusiva responsabilidad del personal médico. Eso es lo que hoy se discute a nivel de opinión pública y tribunales, y es lo que va a terminar, digamos, lo que va a terminar desencadenando el resultado de esta situación. Hoy se reportan aproximadamente 300.000 esterilizaciones, no se sabe cuántas son, más del 95% fueron realizadas en mujeres, de las cuales se reporta que no hubo consentimiento informado, y se dice que un número de estas mujeres, que es más de este 95, habría sido mediante engaños o coacciones, desconociéndose la cifra muy exacta. ¿Qué es interesante en esto? Y les traje por qué este caso, porque se dan todas las tipologías de maltrato que yo les acabo de enseñar, yo puedo encontrarlas en estos casos emblemáticos, porque son 300.000, y yo voy encontrando unas u otras en los distintos relatos de estas mujeres, digamos, que sufrieron los daños. Porque es importante también mencionarlo, porque en el caso de los pueblos originarios, sobre todo en el caso de las mujeres quechua o de las culturas de pueblos incas, ellas tienen un concepto y una cosmovisión que habla del concepto de licumi, que en la lengua quechua significa mujer sin hijos, hembra estéril. Para ellos es un tipo de eutanasia social, es decir, una mujer que está en una situación de no poder tener hijos, se siente y se trata como una mujer segregada de la sociedad, porque para ellos está sumamente ligada a la fertilidad de la tierra. Para ellos la mujer está asociada a la fertilidad. Por lo tanto, el sufrimiento que les genera esta situación es tremendamente alta, y por otro lado, no han tenido cómo explicar en sus entornos próximos cómo han quedado con secuelas para trabajar, porque muchas de ellas han quedado con discapacidades laborales para trabajar por las malas condiciones sanitarias en que les realizaron estas esterilizaciones. Y bueno, y un sinnúmero de otras situaciones a consecuencia de esta condición. Y por eso entonces se habla de cómo ellas, asociadas a la tierra y a la Pachamama, se consideran en sí mismas fuentes de vida. Se reportan secuelas, tanto en la salud física y mental, muchísimas secuelas, o sea, hay mucha depresión. Uno escucha a estas mujeres y estos relatos, hay mucho de ello. Yo he tenido la oportunidad de ir trabajando este tema en un magíster que soy profesora en la Universidad de Talca, con un grupo de matronas, y donde hemos podido ir viendo cuáles son las consecuencias que se van dando, tanto físicas como mentales, sociales, que se van desarrollando, concatenando a través del tiempo, desde el año 2018 hasta ahora, que son los años en los que hemos tenido más reporte de información. Aquí tenemos algún tipo de distintos tipos de información o de manifestaciones en las cuales se ha mostrado, digamos, estas esterilizaciones forzadas y manifestaciones que existen hoy. Y en general, qué enseñanza nos deja esta situación de violencia obstétrica, que me parece importante conversar. Primero, el primer énfasis en lo conceptual, porque cuando nosotros hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, generalmente se distingue entre aquel derecho sexual y reproductivo positivo y negativo. Nosotros cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos hablamos de este derecho que podría tener eventualmente la mujer de engendrar o concebir cómo, cuándo, dónde y con quién yo quiera, desde el punto de vista positivo, pero también desde el punto de vista negativo, es decir, cómo, cuándo, dónde y con quién. O sea, yo también evito digamos, posibilidad de engendrar o reproducir.
Y en este caso, que por eso es curioso, hay una violación a un derecho reproductivo negativo. Que eso es lo curioso, que digamos, es particularmente curioso porque no tienden a haber reportes de este tipo de situaciones. Pareciera ser que la concentración desde el punto de vista doctrinal ha estado el énfasis puesto siempre en el derecho reproductivo positivo. Por otro lado, hay necesidad de mantener monitoreo de la naturaleza, causa, efecto y entendimiento de las tipologías de maltrato por violencia obstétrica, porque son muchas, complejas y además son multidimensionales. Por otro lado, hay que entender que la estructura sanitaria se perfila cada vez más como un asunto de derechos humanos y no solo como un mero derecho social. Aparece algo ligado, aparece como más complejo, o sea, se inserta aquí la humanización de la medicina, la relación médico-paciente, hay temas que se empiezan a mezclar y que muchas veces la vemos solapada a través de estándares de atención en salud, estándares de calidad, y que en el fondo nos están hablando de lo que es los déficits o fortalezas de lo que es la estructura sanitaria. Por otro lado, se habla de generar una responsabilidad constructiva entre el Estado y las mujeres en clave de responsabilidad parental, que es importante, o sea, en este caso específico, sobre todo cuando hablamos de mujeres de pueblos originarios reportados en Latinoamérica, desconozco el caso de África, se ha quejado mucho las mujeres en este sentido de esta ausencia de paternidad en su proceso de gestación y parto. Y por otro lado también ver la salud intercultural, que aparece como un concepto poco explorado, a propósito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. O sea, cuando uno escucha al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a la Comisión Política, las primeras opiniones que emite y los primeros reportes que elabora, claramente se nota que es un tema novedoso, que es un tema que está explorando y que por supuesto que tiene un desafío pendiente también que seguir trabajando. Es una comisión responsable en ese sentido de declararlo y saber que tenemos un tema pendiente que nos va a involucrar a todos. Eso era mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora, por sus palabras, junto con la dedicación y trabajo que ha puesto en nuestra ponencia. Queremos recordarles a nuestros oyentes de las diferentes plataformas que pueden enviarnos sus dudas y consultas respecto de la presentación de cada una de estas profesoras, las cuales van a ser contestadas al final de esta actividad. Bien, luego de esta notable presentación, continuamos dando paso a la última de nuestras ponencias, titulado El daño desde la perspectiva de género, presentado por la doctora María Paz Gatica, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, doctora en Derecho por la Universidad de Edimburgo y actual profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile. Le damos la palabra, profesora. Muchas gracias, Sofía. Quiero, en primer lugar, agradecer al Centro de Estudios Jurídicos Justa Causa por esta iniciativa y por haberme invitado. Especialmente les agradezco por la línea temática que escogieron y propusieron. Yo creo que incorporar esta tan necesaria perspectiva de género a la academia supone no solo incluir y visibilizar a académicas mujeres en todas las actividades, sino también observar críticamente el trabajo que se desarrolla en nuestra disciplina, y eso es especialmente difícil en el derecho privado. El derecho privado tiene muchos sesgos y desigualdades que están escondidas, y es nuestra labor entonces desenterrarlas, exponerlas, discutirlas y enfrentarlas. Y me alegra mucho estar hoy compartiendo el panel con compañeras que también están haciendo estos esfuerzos. Y por último, agradezco también a Estado Diario por contribuir a darle visibilidad a esta discusión. De un tiempo a esta parte he venido intentando precisamente hacer esto con la responsabilidad civil. Estoy comenzando, por lo que queda bastante camino por recorrer, pero específicamente en el último tiempo he centrado mi evaluación en uno de los elementos de la responsabilidad, que es el daño. Y lo que quiero compartir hoy es la conclusión de un trabajo que debería publicar en algún momento prontamente, debería publicarse. Y esta conclusión es que el derecho chileno de la responsabilidad civil tiende a invisibilizar o infravalorar ciertos daños que son sufridos exclusiva o mayoritariamente por mujeres, en particular los daños vinculados a su salud y autonomía reproductiva y los daños vinculados a su capacidad de realizar un trabajo, sea remunerado o no remunerado. Entonces me voy a referir sucesivamente a estos dos grupos de daños para explicar en qué sentido ocurre este fenómeno que estoy describiendo, esta infravaloración o
derechamente invisibilización. Y en eso entonces probablemente me voy a topar un poco con lo que han, digamos, abordado mis compañeras, pero más sobre todo voy a tocar un poco lo que habló Paulina y también lo que habló Ángela. Pero antes de eso me gustaría plantear por qué creo que esto importa y abrir una pregunta. Reconocer un daño como indemnizable tiene una función que podríamos llamar expresiva. El nombre no se lo pongo yo, se lo han puesto otros académicos, pero tiene una función expresiva. Supone reconocer que el interés perjudicado tiene un valor frente al derecho. Ciertamente la responsabilidad civil no es el único mecanismo protector de los intereses jurídicos que el derecho valora, pero al menos debemos preguntarnos por qué ciertos intereses quedan fuera de este particular mecanismo, pues en ocasiones pareciera que no hay suficientes razones para la exclusión, y ello transmite un mensaje, a mis ojos, algo devastador. Y el mensaje es que las experiencias de ciertos grupos de personas, especialmente de grupos vulnerables, no son valiosas, mientras que las experiencias análogas de otros grupos sí lo son. Entonces la pregunta es, ¿cómo decidimos qué es lo que queda dentro y qué es lo que queda fuera de la responsabilidad civil? Me voy a referir entonces primero a los daños que yo identifico como aquellos que sufren exclusivamente las mujeres, que son los vinculados a su salud y autonomía reproductiva. Y aquí me voy a referir particularmente a 3 tipos de casos. Los daños derivados de la reproducción no deseada, que es lo que hablaba Paulina, los derivados del consumo de medicamentos o utilización de dispositivos vinculados al embarazo y a la anticoncepción, y los derivados de la violencia obstétrica a los que se refería Ángela. En cuanto a la reproducción no deseada, es bastante conocido el significativo avance que a partir de los primeros casos en Estados Unidos en los años 70 han experimentado los sistemas norteamericanos y europeos en conceder indemnizaciones por wrongful conception y wrongful birth, aunque el reconocimiento es bastante disímil. Algunos ordenamientos jurídicos indemnizan los daños patrimoniales derivados del embarazo y del parto y otros no. Algunos indemnizan los daños no patrimoniales derivados del embarazo y nacimiento en cualquier caso, y otros solo cuando se trata de un hijo con necesidades especiales, e incluso algunos ordenamientos indemnizan los daños patrimoniales derivados del costo de mantener a un hijo con necesidades especiales, mientras que otros no lo indemnizan. Acá tengo que destacar, en este último punto, el que tiene que ver con los gastos de crianza, ¿verdad? El perjuicio patrimonial que supone criar a un hijo adicional. Ahí hay que tener presente que no se trata solo de un daño exclusivo de las mujeres. También los hombres sufren una lesión a su autonomía reproductiva en alguna medida en este punto. En el caso chileno, recién estamos comenzando a ver los primeros casos en que se conceden indemnizaciones en supuestos de wrongful conception, y la indemnización ha sido más bien limitada. Se ha indemnizado solamente el daño patrimonial derivado de los gastos del parto y el daño no patrimonial derivado del embarazo y nacimiento. La indemnización de daños derivados de los gastos de crianza ha quedado excluida, incluso en los casos en que el hijo nacido sufre de alguna condición que demanda gastos adicionales de crianza, y aun cuando el método de anticoncepción que falló se haya utilizado precisamente para evitar la concepción de un hijo con estas condiciones por existir antecedentes previos. Ahora, en lo que sí se indemniza, particularmente en el caso del daño no patrimonial, lo que preocupa es que no parece haber claridad respecto de la identificación del interés jurídico cuya afectación justifica la indemnización del daño no patrimonial. En algunos casos se refiere simplemente a la afectación de la vida afectiva, emocional y familiar de la demandante, mientras que en otro caso, que es precisamente la sentencia a la que refería Paulina, ahí se hizo referencia a 2 cuestiones completamente diversas. Por una parte, a la merma en su capacidad de trabajo, que uno intuiría en principio que se trata de un lucro cesante, y por otra parte, la vulneración del derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Estos 2 aspectos se indemnizaron globalmente bajo el daño moral. Esta falta de claridad respecto de qué es lo que se está reparando en los casos de wrongful conception tiene hoy el efecto de incidir en la forma en que se evalúan esos daños, pero podría tener un efecto a futuro si se producen casos de wrongful birth a propósito de la relativamente reciente despenalización del aborto en 3 causales en Chile, dentro de los limitados supuestos en que ello podría ocurrir, porque en realidad los casos en que se prevé, digamos, las 3 causales, no todas permitirían supuestos en que después ese niño nazca, ¿verdad?
Creo que lo que no tiene que perderse de vista es que aquí lo que está en juego es siempre la autonomía reproductiva de las mujeres y en muchos casos también la de los hombres. Evidentemente, que se conceda o no indemnización en estos casos va a depender de muchos otros factores. Uno de los obstáculos más relevantes va a ser siempre demostrar el vínculo de causalidad. Esto es precisamente uno de los puntos que se está viendo ahora a propósito del caso que señalaba Paulina de las pastillas anticonceptivas Anulet, porque obviamente se produce este cuestionamiento de decir, bueno, ¿cómo sabemos si estas mujeres quedaron embarazadas porque la pastilla era defectuosa o simplemente porque no se las tomaron correctamente? Entonces hay un obstáculo de causalidad ahí. Este mismo obstáculo de causalidad también se debate cuando de lo que se trata es de indemnizar cualquier daño asociado a las condiciones especiales que pueda tener el hijo o hija que nació. ¿Por qué? Porque en definitiva es muy difícil establecer o decir que esta condición especial fue consecuencia de la negligencia de quien, digamos, proveyó o, digamos, que proveyó el mecanismo anticonceptivo, ¿verdad? No se puede, o es muy difícil hacer esa conexión directa. Pero pareciera que a lo menos debiésemos intentar ponernos de acuerdo en una cosa. ¿Es la autonomía reproductiva un interés jurídico que tiene que proteger la responsabilidad extracontractual o no? ¿Y tiene esa protección límites? Segundo tipo de casos son los daños masivos a mujeres por la utilización de medicamentos o dispositivos vinculados al embarazo y a la anticoncepción. Estos daños masivos se encuentran ampliamente documentados. De hecho, es posible hacer una observación mucho más general y quizás más impactante. No existe en el mundo casos de daños masivos por medicamentos o productos diseñados específicamente para mejorar el bienestar de los hombres. Y es posible observar también que en los ordenamientos jurídicos norteamericanos y europeos, especialmente en los últimos años, se han producido volúmenes relevantes de litigación masiva en contra de los laboratorios que fabrican estos medicamentos y dispositivos diseñados para mujeres, aunque debe aclararse que esta litigación se ha enfocado en los efectos secundarios más graves, como son la muerte y las lesiones severas, lo que evidencia que los demás efectos secundarios, por cierto, que son los más comunes y los más masivos, los que sufren todas las mujeres que consumen o, digamos, tienen alguno de estos mecanismos anticonceptivos, esos efectos secundarios simplemente no se consideran daño. ¿Qué pasa en Chile con esto? En Chile, según lo que yo veo, pasan dos cosas. Que en primer lugar, por la forma en que está diseñado nuestro sistema de protección al consumidor, no existen o no advierto yo que existan los incentivos para conducir litigaciones masivas como las que se verifican en Norteamérica y en Europa. Y la litigación individual es casi inexistente. Hasta el momento, de todo lo que he estudiado de la jurisprudencia, y si es que aquí se me pasó algún caso, les agradecería infinitamente que me lo hagan saber, solo he detectado un caso en que se demandó al laboratorio Bayer por la trombosis sufrida por una consumidora de la píldora anticonceptiva Yasmin, que, para las que le hemos seguido un poco la pista, es una de las pastillas que más litigación ha generado en los últimos años en el extranjero. Y en este caso, pese a que este tipo de efecto secundario particular, que es la trombosis, se encuentra muy bien documentado como efecto de estos anticonceptivos, el tribunal rechazó la demanda por considerar que no se había acreditado la relación de causalidad. En los hechos, entonces, se confirma el diagnóstico que una autora estadounidense hacía respecto de los efectos secundarios de los anticonceptivos, de estos mecanismos o dispositivos. Son la cruz que las mujeres deben cargar simplemente por el hecho de ser mujeres. Finalmente, en el caso de la violencia obstétrica, este fenómeno es un fenómeno que hasta donde yo sé es de visibilización más bien reciente en Chile, pese a que su prevalencia parece alarmante. Los tribunales chilenos han tenido la oportunidad de pronunciarse en numerosas ocasiones sobre casos que bien pueden describirse como violencia obstétrica, aunque no se le denomine explícitamente de esa manera. Se trata de casos en que se ha maltratado a las mujeres y se le ha practicado intervenciones no consentidas e incluso proscritas por la praxis médica. ¿Qué es lo que advierto yo de estos pronunciamientos, fuera de que obviamente no se les denomina violencia obstétrica? Lo que advierto de estos pronunciamientos es que desde la perspectiva de la responsabilidad no tenemos para nada claro, digamos en el medio, que en estos casos se ha producido una inadmisible violencia de género y parece existir una profunda naturalización de estas conductas. Y entonces cuando uno mira los casos en que las mujeres demandan, en este tipo de casos, cuando demandan,
en general demandan la indemnización de perjuicios por daños no patrimoniales y lo hacen solo por aquellos daños no patrimoniales que derivan de las lesiones físicas que sufren ellas como consecuencia de esta intervención o de esta violencia, o consecuencias, lesiones físicas que sufren sus hijos. Y frente a ello, evidentemente, los tribunales no tienen mayores problemas para conceder las indemnizaciones. Estamos muy acostumbrados al daño moral como consecuencia de lesiones físicas, ¿verdad? Pero no se alega, y hasta donde yo sé, no se han concedido aún indemnizaciones por los daños no patrimoniales derivados específicamente de la vulneración a la autonomía reproductiva de las mujeres en el proceso de embarazo y parto. Volvemos entonces a la pregunta que nos hacíamos a propósito de la reproducción no deseada. ¿Es esta autonomía uno de los intereses protegidos por la responsabilidad? Ahora hago un cambio radical y me voy al segundo grupo de casos que voy a analizar hoy día, que son estos daños que sufren mayoritariamente las mujeres, que tienen que ver con daños vinculados a la pérdida o merma en su capacidad de trabajo. Y entonces, en relación a esta pérdida o merma de la capacidad de la mujer de realizar un trabajo, hay ciertas cuestiones que, lamentablemente, o quizás para bien, no lo sé muy bien, escapan a todo análisis de responsabilidad civil, ¿verdad? Escapan a las reglas de la responsabilidad civil. Normalmente, cuando indemnizamos el lucro cesante, valoramos el daño conforme al valor del trabajo en el mercado. En un país con una brecha salarial del 27-28%, claramente ello impacta de manera negativa a las mujeres, pero no parece ese ser un problema que las reglas de la responsabilidad tengan la capacidad de resolver. Lo que sí se observa en el caso de las mujeres es que existen ciertos grupos de casos de pérdida o merma de su capacidad de trabajo en que se deniega la indemnización de la misma como lucro cesante y en su lugar, y solo en algunas ocasiones, se concede su indemnización como daño moral. ¿Cuándo se evidencia este problema? El problema se evidencia al observar dos grupos de casos. El primer grupo serían estos casos que podríamos llamar tradicionales, que normalmente uno los entendería como lucro cesante. Esto es, aquellos casos en que la mujer pierde la capacidad de realizar un trabajo. En este grupo se combinan dos factores que se traducen en un impacto diferenciado desde la perspectiva del género. Por una parte, en las mujeres reside la mayor fuerza productiva de trabajo no remunerado, en particular los trabajos domésticos y de cuidado. La pandemia lo ha puesto en evidencia a un nivel extremo. Según los datos del INE, según los últimos datos del INE, la cifra de mujeres que no buscó trabajo por dedicarse al cuidado doméstico subió en un 593% en el pic de la pandemia. Asimismo, en estudios previos a la pandemia, se mostró que este trabajo no remunerado que realizan mayoritariamente las mujeres tiene un sustantivo impacto en el Producto Interno Bruto chileno, superando el aporte de cualquier rama de actividad de la economía del país. Sin embargo, para el derecho chileno de la responsabilidad, este no es un verdadero trabajo, reflejando la fuerte influencia de los estereotipos de género. El lucro cesante toma como elemento de base los ingresos que percibía la víctima antes del accidente. Para nuestros tribunales, si no hay ingresos, simplemente no hay lucro cesante. Uno puede discutir, por cierto, cuál es la forma más adecuada de valorar ese trabajo, ¿verdad? Y en este sentido, existen importantes avances en el contexto europeo, pero lo cierto es que ese trabajo tiene un valor económico que es medible y, por lo tanto, un impacto a ese trabajo es un daño patrimonial. Por otra parte, aún en el caso del trabajo remunerado, se verifica una mayor informalidad laboral en mujeres que en hombres. Hay una mayor informalidad laboral en mujeres que en hombres, lo que dificulta la acreditación de los ingresos previos y su proyección en el tiempo, conduciendo nuevamente a la denegación de demandas de indemnización del lucro cesante, impactando de manera desigual a las mujeres. El segundo grupo de casos sería el grupo de casos en que una mujer, si bien no pierde la capacidad de realizar un trabajo, pierde o ve mermada seriamente su posibilidad de realizar un trabajo remunerado por ver incrementada su carga de trabajo no remunerado, a consecuencia del hecho dañoso. ¿Por qué? Porque tiene que asumir el cuidado de personas adicionales o de personas que pasan a requerir asistencia permanente. Ciertamente, en estos casos, especialmente, cualquier caso que en definitiva uno pierde la posibilidad de trabajar remuneradamente por dedicarse al trabajo no remunerado, uno podría cuestionar, de nuevo, si se produce la necesaria causalidad entre el hecho y el daño.
pero no debe perderse de vista que la decisión de reducir o abandonar el ejercicio de un trabajo remunerado para dedicarse al cuidado es una decisión compleja cuya voluntariedad es tensionada por prácticas culturales y expectativas sociales respecto de las mujeres. En consecuencia, la exigente aproximación de los tribunales chilenos a la indemnización del lucro cesante, especialmente al lucro cesante futuro, determina que en muchos casos un impacto a la actividad productiva de las mujeres no se considere como un daño indemnizable bajo ese rubro o se considere insuficientemente acreditado. Adicionalmente, y en particular cuando se trata de daños vinculados al trabajo de cuidado de otros, la imposibilidad de realizarlo en el primer grupo de casos que yo mencionaba, es decir, cuando la mujer queda imposibilitada de realizar un trabajo de cualquier naturaleza y por lo tanto, en este caso, del cuidado de otros, o el aumento en la carga de realizarlo y su consecuente impacto en otras actividades productivas, que es el segundo grupo de casos, tienden a ser vistas como, estas situaciones tienden a ser vistas como situaciones en que el daño se causa más bien a quien requiere de ese cuidado y no a quien lo realiza, con las consecuencias que ello significa para la evaluación del daño. Ahora, la negación del daño a este impacto en la capacidad productiva de la mujer como lucro cesante no siempre queda enteramente sin reparación. Se advierte, en efecto, como ya lo había anunciado, que él es en ocasiones reparado a través de o comprendido en la indemnización del daño moral, como mencionaba, por ejemplo, a propósito del caso de wrongful birth que comenté, que es el mismo que comentó Paulina, ¿verdad? Esta aproximación, esto de incluir dentro del daño moral el impacto a la capacidad productiva de la mujer, tiene, por supuesto, una ventaja, pero tiene ciertos problemas. La ventaja es evidente. Si uno se enfrenta a las altas exigencias judiciales para la indemnización del lucro cesante, esta fórmula, es decir, indemnizarlo a través del daño moral, permite que a lo menos se repare de alguna forma, aunque defectuosa, un daño que, como lucro cesante, enfrentaría serias trabas, sino una imposibilidad absoluta para ser indemnizado. ¿Cuáles son los problemas? El primer problema es que indemnizar a través del daño moral supone una enorme variabilidad en cuanto a la valoración del daño y reduce las posibilidades de control respecto de esa valoración. El segundo problema es simbólico y se vincula a la cuestión preliminar que planteaba al comienzo, ¿verdad? Indemnizar a través del daño moral invisibiliza la real naturaleza del daño, degradando el valor del trabajo de la mujer como trabajo y relegándolo en ocasiones a una cuestión meramente emocional. Y ello me lleva a mi reflexión final y con esto concluyo. Pareciera que las categorías del derecho de la responsabilidad reflejan una visión masculinizada de los daños y tiene problemas para lidiar con daños que no tienen un análogo masculino. La cuestión es relevante porque, como indicaba al comienzo, la indemnización de los perjuicios indica si y cómo los daños son valorados por un sistema jurídico, por lo que negar la calidad jurídica de daño a una determinada experiencia o bien infravalorar esa experiencia puede leerse como un desconocimiento de la relevancia de los intereses afectados. En definitiva, la forma en que opera el derecho de la responsabilidad nos muestra que ciertos daños que sufren las mujeres quedan reducidos a meras experiencias de la vida que deben soportar, digamos, las mujeres por el hecho de haber nacido mujeres, y quizás deberíamos ser más críticos de este resultado si realmente estamos comprometidos con la idea de igualdad de género. Y con eso concluyo mi presentación y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, profesora, por su interesante ponencia y por todo el trabajo que hay detrás, que realmente se nota que es mucho por la calidad del contenido. Bien, acercándonos al final de nuestra actividad, queremos agradecer nuevamente a todas nuestras expositoras por sus notables presentaciones, dando a continuación paso a una pequeña ronda de preguntas. Bien, respecto de las preguntas, la primera de ellas está dirigida a todas nuestras expositoras, quienes pueden responder en forma conjunta o por separado en el orden que ustedes prefieran. Esta pregunta dice: respecto a los casos de wrongful conception, life y birth, ¿consideran que tienen cabida en el derecho chileno? ¿Por qué? Creo que Paulina debiera enfrentar la pregunta en primer lugar, ¿o no? Sí, yo creo que de forma general, bueno, es muy interesante la pregunta. En el caso de wrongful conception,
efectivamente sí tiene cabida por el supuesto que se refiere, ¿cierto?, a una anticoncepción fallida que produce un resultado de embarazo que, como dijimos, parte de la doctrina nacional ha calificado que para diferenciarlo con los demás supuestos estaríamos en presencia de un caso en que el niño o niña que nace tendría que nacer sano, puesto que en los casos de wrongful birth y wrongful life sería un supuesto en que el niño o niña nace con alguna malformación, enfermedad, etc. Ahora, respecto a estos segundos casos, y me imagino que ahí tal vez puede profundizar María Paz, la verdad es que evidentemente antes que existiera el aborto por 3 causales, la verdad no tenían cabida, y a partir de esta incorporación en nuestra legislación, se ha cuestionado justamente, de hecho la profesora Leonor Echeverry es la que analiza esta cuestión, de en qué medida puede tener un impacto y pueden efectivamente iniciarse estas acciones, sobre todo considerando que estas acciones procederían en el caso que no se informa o bien hay una negligencia médica en cuanto a, principalmente a la no información, que un niño viene con una malformación o un defecto y que eso impide, impide a los padres que puedan abortar. Entonces, para que tenga algún sentido este tipo de acciones, tiene que permitirse el aborto de alguna manera, y en nuestro caso, en el derecho chileno, se permite en situaciones muy limitadas, por lo tanto, en esos supuestos tendría cabida. Sí, de hecho yo iba precisamente a referir al mismo trabajo de la profesora Leonor Echeverry, que se los recomiendo, está en el libro de las actas de las jornadas de derecho civil, me parece que fueron las de Pucón, que organizó la Diego Portales. Sí, en el año 2017 me parece que fueron. Y ahí Leonor explica bastante bien el punto, si uno mira, porque en definitiva, y aquí yo que quizás voy a conceptualizar el wrongful birth como algo un poquito más amplio, como lo indica Paulina, más que se trate de un niño que tenga algún tipo de condición particular, más bien es el no haber informado de cualquier cosa que, digamos, impida a los padres, a la madre, tomar la decisión de abortar. ¿Por qué lo digo así? Porque en el caso chileno, si uno piensa en los casos en que se permite, digamos, o que el aborto está despenalizado, que son los dos relevantes para nosotros serían el caso de estas malformaciones que son incompatibles con la vida exterior, digamos, o sea, estos embarazos inviables, ¿verdad? Entonces, ahí se produce un problema respecto de, digamos, la posibilidad de demandar por wrongful birth, porque lo que autoriza a abortar es un embarazo inviable, por lo tanto, en teoría se supone que ese niño no puede nacer vivo, y si nace vivo, entonces en realidad no tenía derecho a abortar la madre porque no era un embarazo inviable, ¿verdad? Entonces ahí se nos produce un conflicto que hace imposible la procedencia de la acción. Pero los casos que son quizás más interesantes, y estos son en los que profundiza mucho Leonor en su paper, son los casos de violación. Y en los casos en que, por ejemplo, una mujer que ha sido violada concurre al servicio médico, digamos, y los médicos no le informan que tiene, digamos, que está dentro de una de las causales para abortar, y esa persona, por ejemplo, no sabía, o en ese momento no lo recordaba, o qué sé yo qué. Ahí eso yo les recomiendo más bien que lo lean, porque el análisis es muy bueno y no lo recuerdo entero, pero el análisis que hace Leonor es muy bueno, y ahí sí que podría darse un supuesto. Respecto al wrongful life, estas son las demandas que entablan los mismos hijos. De eso en Chile no hay historia de nada, y no sé qué es lo que va a pasar. Bien, muchas gracias por sus respuestas. Realmente creo que están contribuyendo a dejar claras las dudas de nuestros oyentes. Bien, para proseguir, Elizabeth Olave nos pregunta, ¿cuál es el valor jurídico del consentimiento informado, teniendo en consideración a acciones que persigan reparación de daños, ya sea por violencia obstétrica y de los abortos bajo el umbral de las 3 causales? ¿Quién se lanza? Yo me declaro incompetente. O sea, podría aportar algo, pero por el momento me declaro incompetente. Idem.
Bien. No sé, Podemos retomar Sofía, la si pregunta. podí, lo que pasa es que por lo menos a mí, que se me cortó un poco lo que cuando hablaste, entonces no alcancé, entendí que la pregunta era sobre consentimiento informado, pero no alcancé a escuchar la pregunta porque se cortaba un poco. Un segundo. Fue enviada la pregunta. En el fondo es responsabilidad civil a propósito del consentimiento informado. Esa es como la vulneración de... Sí, no tengo muy claro a qué se o qué apunta la pregunta, cuál es el valor jurídico. Sí, tampoco entiendo eso. Teóricamente, para que a uno le practiquen, por ejemplo, el caso de violencia obstétrica, son los casos que he podido ver yo más, el tema de los abortos bajo el umbral, ese tema no lo he estudiado, así que no puedo responder. Pero teóricamente, cuando uno está en un proceso de embarazo y parto, se supone que se debe obtener el consentimiento de la mujer para practicar la intervención que sea, y en general lo que yo he visto en los casos de responsabilidad civil, la gran mayoría de ellos son casos en que precisamente ello no ocurre, o incluso, esto no lo dije en la presentación, lo tenía, pero me lo salté en honor al tiempo. Lo otro que he detectado es que en general los tribunales tienden a conformarse con bastante poco a la hora de dar por acreditado que el consentimiento se obtuvo. Sin considerar, obviamente, que en esa particular situación en que se encuentra una mujer cuando está dando a luz, por ejemplo, es una situación de vulnerabilidad especial en que no es llegar y sacarle una firma así un poco a la mala, ¿me entiende? Entonces, no sé si, creo que no respondo a cuál es el valor jurídico, a la pregunta específica cuál es el valor jurídico, pero sí creo que es algo que se ve, que el consentimiento informado es algo que está ausente en los casos de responsabilidad civil que yo he visto de violencia obstétrica. Eso. La verdad es que yo tengo una experiencia un poco distinta. En el ámbito clínico, en clínicas y en hospitales, la realidad que uno ve en los comités de ética clínico y en los comités de ética de investigación es que está súper referido tanto al consentimiento informado a las historias clínicas. Las historias clínicas de los pacientes contienen los consentimientos informados que ellos van prestando en el tiempo, y se entiende a nivel jurídico que son, desde el punto de vista procesal, que son un medio de prueba en juicio. Por lo tanto, hoy en día están súper resguardados. La ley 20.584 en materia de historia clínica es muy restrictiva para efectos de acceso al historial clínico y por ende para el acceso a los consentimientos informados, pero el tribunal obviamente siempre tiene acceso a ellos. Lo mismo que para efectos penales, ¿no? La fiscalía también. Y una vez que se comprueba por esa vía que ese proceso fue llevado a cabo, es sumamente respetado. De hecho, ha sido la forma a través de los cuales se ha generado una cultura distinta a nivel de cultura médica, digamos, o los facultativos. Ellos no cumplen la normativa porque la crean o la respetan, muchas veces la cumplen porque tienen miedo a las causales de responsabilidad. Y es eso lo que ha hecho proliferar tanto los seguros médicos como las demandas por negligencia. Están muy asociadas a este concepto de consentimiento informado e historia clínica, ligado a la historia clínica. Yo creo que en ese sentido la pregunta es muy interesante. Sí, solo para complementar, claro, los casos que veo yo son precisamente los de responsabilidad, y por lo tanto son justamente probablemente los casos más excepcionales en que ello no ocurre, digamos, en que precisamente todo esto que cuentas tú, que está tan resguardado, se produce algún tipo de irregularidad, ¿verdad? Bien, si no hay más que acotar, proseguimos con nuestra siguiente pregunta, que señalan que es abierta, y esta dice: en el caso del wrongful conception, siendo la libertad procreacional el mayor fundamento indemnizatorio de este tipo de acciones, ¿se sostiene el mismo fundamento respecto al wrongful birth o se basaría en otro fundamento el daño que da origen a esta acción? Gracias por su presentación, nos señala. Yo puedo comenzar, como es una pregunta abierta, hay muchos temas interesantes. Yo creo que como fundamento
debiera ser para ambos tipos de acciones. Ya debiera proceder. Ahora, tradicionalmente, en los casos de wrongful birth no se explicita. No se explicita mucho, y además cabe destacar que las partidas indemnizatorias en una u otra acción son completamente distintas. En el caso de la wrongful conception, como yo ya dije, está todo este tema del costo del embarazo, tema patrimonial, ¿cierto?, el lucro cesante que podrá proceder, y estas afectaciones extrapatrimoniales, e incluso el mayor debate en torno a los alimentos. En cambio, en las wrongful birth, lo que tradicionalmente en estos casos, que principalmente se conocen en derecho comparado, ¿cierto?, lo que se indemniza es una pérdida de la chance o pérdida de la oportunidad, porque en definitiva la madre, o bueno, también los padres, ¿cierto?, perdieron la posibilidad de escoger si querían o no interrumpir el embarazo. Entonces, tal vez por eso el análisis va enfocado más a y si no va a la autonomía, o yo existe, pero yo lo he visto en algunas, pero creo que es más residual que en el caso de las Conception. Y en el caso de las Life, aunque no lo pregunta, cabe destacar que, bueno, ahí es mucho más polémico, porque quien demanda el daño, si bien también en la situación y en el contexto de la responsabilidad hay un problema de un fundamento, una vulneración a la libertad de la madre, la libertad reproductiva, en realidad quien alega el daño es el hijo o hija que nació que nació debido a esta negligencia o falta de información por el médico, y que sus padres en definitiva no pudieron abortarlo, y por lo tanto ahí el debate no se centra tanto en eso, en los pocos casos que existen. Por ejemplo, en un caso emblemático, que es el caso Perruch en Francia, donde se concedió esta indemnización para un niño que había nacido con graves malformaciones y que no se había diagnosticado la rubiola de su madre, y por ende ya no pudo abortar, y esto generó estas malformaciones. Bueno, en ese caso el debate se centró más bien en si el nacimiento podía o considerarse como un daño o no, más que en la autonomía o la libertad de la mujer, y hoy en día Tapia, si no me equivoco, destaca que en realidad en un supuesto como ese, anticipándose a que podríamos tener casos como eso en Chile, porque en Chile no hay una prohibición de ese tipo de acciones, como si existió una prohibición en Francia después de ese caso emblemático. Él estima que en realidad en un supuesto de wrongful life no sería el daño indemnizable propiamente tal la vida de la persona que demanda, sino que sería el hecho de vivir con esas malformaciones o defectos lo que le causaría un daño extrapatrimonial. Yo creo que ahí no es propiamente tal la libertad procreacional, pero me parece interesante. Muchas gracias, profesora, por su respuesta. Realmente creo que deja muy en claro la pregunta. Bien, para finalizar, procedemos a nuestra última pregunta, que está dirigida a la profesora María Pajatica. Esta señala: ¿qué argumentos podrían darse para acuñar el valor económico que tiene el trabajo no remunerado ejercido por las mujeres en contexto de una acción indemnizatoria por lucro cesante? Bien, muchas gracias por la pregunta. Si la entiendo correctamente, me está preguntando cómo podría uno, o qué argumentos podría dar uno para valorar, ¿verdad?, ese daño. ¿Cómo lo valoramos? Y ahí existen distintos mecanismos para valorar, digamos, algo que no tiene una remuneración, aunque claramente tiene un valor en el mercado. Uno perfectamente puede contratar a alguien para que haga eso, y eso tiene un precio en el mercado, ¿verdad? Uno sabe, o uno puede saber más o menos cuánto le va a costar, por ejemplo, contratar a alguien que, no sé, si yo tengo, por ejemplo, un hijo enfermo que necesita cuidado permanente, o lo hago yo, o le pido a algún familiar que también lo haga no remuneradamente, o puedo contratar a alguien, y eso tiene un valor de mercado, ¿verdad? Y entonces a eso apunta un poco, y aquí les voy a hacer una referencia al estudio que yo indiqué, no dije cuál era el nombre, pero dije un estudio que decía que el trabajo no remunerado era la mayor rama económica de Chile, que era como el 28% del PIB. Ese estudio es un estudio que hizo la Fundación Comunidad Mujer, que se llama, está en internet, lo pueden buscar, se llama ¿Cuánto aportamos al PIB? Primer estudio nacional de valoración económica del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en Chile. Y el mecanismo que utilizan ahí para valorar ese trabajo es uno que se llama el método de costo de reemplazo especializado. Entonces ahí ustedes pueden ver, si quieren, más detalles respecto de cómo se utiliza ese método. Uno podría utilizar ese método, o
uno podría discutir cómo utilizarlo, digamos, o cuál utilizar para valorar el trabajo doméstico. El punto que yo hago es, si hoy día yo tengo un accidente y eso me deja absolutamente incapacitada de hacerme cargo de mi familia, de mi casa, todo trabajo no remunerado que yo hago y que tiene un valor económico, muy probablemente alguien va a tener que asumir eso, y ese alguien puedo tener la suerte de que lo haga un familiar, por ejemplo, que quizás a su vez va a tener que dejar un trabajo remunerado, o bien yo misma voy a tener que pagar por que alguien haga ese trabajo que antes yo hacía que no era remunerado. Y entonces ahí habrá que ver si es que el costo o el monto del lucro cesante será si valoramos mi trabajo o si se valora lo que cuesta contratar a alguien que lo haga. Uno ahí podría tener discusiones, pero yo el punto que trato de hacer es que ese trabajo tiene valor económico. Eso es conceptualmente lucro cesante. Ese era mi punto. Muchas gracias, profesora. Bien, de último momento nos llegó una última pregunta. Ahora sí que es la última pregunta. Nos llega desde YouTube. Señala, ¿pueden los tribunales establecer un vínculo de causalidad por el número de mujeres que ha sufrido un embarazo no deseado por causa de anticonceptivos defectuosos? Bueno, yo creo que igual lo adelantó María Paz, si no me equivoco. La verdad es que se puede, pero es difícil. Es uno de los puntos más complejos. De hecho, en los antecedentes que yo revisaba, recuerden que estos anticonceptivos además eran entregados por los CEFAM. Entonces los CEFAM tampoco es que tengan registros de todas las mujeres que retiraron estos anticonceptivos, y además también podría llegar a cuestionarse si efectivamente la toma de estos anticonceptivos defectuosos fue la causa o no, si es que efectivamente tal vez nunca se tomaron el anticonceptivo. Es difícil, pero por cierto que las teorías de la causalidad y tal vez los temas probatorios, y si es que hay algún antecedente, podría llegar a acreditarse. Yo veo que es posible, pero no dudo que va a ser objeto de polémica. Yo creo que eso da para otro seminario, todas las teorías de la causalidad que se podrían invocar y todas las opciones. Sí, yo agregaría además, porque la pregunta es bien interesante, dice, por el número de mujeres que ha sufrido un embarazo no deseado. O sea, estamos hablando de que, yo veo el punto de que si es que del universo de personas que tomaron estos anticonceptivos se embarazaron, hasta donde sabemos hoy día, 100 y tantas mujeres, eso nos da una indicación, ¿verdad?, de que hay una probabilidad de que la causa haya sido precisamente, porque lo que tienen todas en común es haber tomado estas pastillas. El problema es que yo no sé si eso, cuando uno se va al caso individual, si es que eso lo vamos a poder predicar, digamos, respecto de cada una de las personas. Quizás podríamos decir, bueno, es probable que en la mayoría de estos casos esa haya sido la causa. Y entonces ahí, como dice Paulina, causalidad probabilística podría ayudar, pero ahí ya es verdad. Habría que ver más bien los detalles, habría que irse más a los detalles. María Paz, y en ese sentido, cuando dice el número de mujeres que han sufrido embarazo no deseado, ¿en qué sede vamos a acreditar ese número de mujeres que han sufrido embarazo no deseado? Porque vamos a realizarlo en función de ¿qué? Del número de mujeres que demanda, del número de mujeres que denunció al CERNAC, del número de mujeres que denunció ante el Ministerio de Salud. Es súper... Claro, yo me imagino que, claro, porque una cosa es precisamente si es que hay una demanda, creo que se estaba estudiando la posibilidad de una demanda colectiva, ¿verdad? Y que van a demandar, bueno, ahí estarán las demandantes, ¿verdad? Pero la pregunta también sería, bueno, podemos aludir también, como decías tú, al número de personas que denunciaron, que quizás hoy día no están demandando, pero en el fondo somos muchas más. Somos más que las que estamos aquí, digamos, somos más que las que vinimos. Uh-huh. Pero claro, yo creo que todo eso al final... yo intuyo que el que haya un gran número de embarazos a propósito de o sea, digamos, en casos en que se consumía este particular anticonceptivo, podría abonar el argumento de que hay una alta probabilidad de que esa sea la causa, pero no sé si es que eso es aplicable a todas las mujeres, porque por eso digo, habría que ver el caso, ¿verdad? ¿Cómo voy a acreditar yo también si es que las tomé bien o no las tomé, cada caso particular, ¿verdad? Entonces, bueno, difícil. Es difícil que se dé. Yo lo veo difícil. Pero no es imposible. No, yo estaba pensando también en los casos que se han dado no a propósito de métodos anticonceptivos, sino que más bien a propósito de estos medicamentos que se tomaban durante el embarazo para las náuseas y que ocasionaron malformaciones en los hijos. Lidomida. Claro, exactamente. La lidomida y el DES.
Exactamente, y que en varios países todavía no hay indemnizaciones en esos casos y son juicios que hay en España entiendo que el juicio lleva más de 15 años, digamos, en eso. Entonces, Se terminó uno en 2016, sí, y no se dio lugar, pero más que nada por temas de prescripción. es que entonces es interesante porque si no se acogió por temas de prescripción, quizás en esas sentencias pueden haber elementos que sí puedan servir en estos casos a propósito de la causalidad, ¿cachai? Entonces, más allá que no se haya otorgado las indemnizaciones, si en algún sentido los tribunales acogieron o dieron por acreditado el hecho, el daño, sin embargo consideraron prescrita la responsabilidad, ahí pueden haber elementos referidos a la causalidad que puedan servir en casos como este también. Claro, lo que yo creo sí es que Sí, quizás si en mal el no caso de la anticoncepción, No, creo dale. que hay como mucho más margen de intervenir en el fondo, o sea, de romper el vínculo causal a través del no tomar las pastillas. No sé cómo serán los casos de talidomida, si es que hay alguna forma muy clara de acreditar que las malformaciones sufridas por los hijos se deben específicamente, si es que tú puedes testear como biológicamente que se deban al consumo del medicamento, y eso comparado con los casos de los anticonceptivos, es un caso en que no hay tanto margen para intervenir, ¿verdad? Como sí podría ser en el caso del tomar pastillas anticonceptivas. Entonces no estoy segura, habría que analizar esos casos, Sí. es verdad. Bien, muy interesante la última pregunta que nos plantearon, evidentemente dio para discusión y espero que podamos resolverla en una próxima instancia junto a ustedes. Bien, realizadas las preguntas por nuestros oyentes y contestadas gentilmente por nuestras profesoras, damos por finalizada esta actividad conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. El Centro de Estudios Jurídicos Justa Causa reitera sus más sinceros agradecimientos para con nuestras expositoras, a la plataforma digital Estado Diario y a todos los asistentes a esta jornada. Esperamos contar con su presencia en futuras actividades. Realmente muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Chao, Gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias. Chao.